Cita bíblica de hoy, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Abre su Biblia, por favor. Abre su Biblia. Hoy, si se congrega, si asiste al culto, hay que llevar la Biblia, ¿no? Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El profeta Moisés dijo a los pueblos de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. Leo otra vez. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu generación. Amén. Sería bueno poner solamente vida y bendición. Pero profeta Moisés, según voluntad de Dios, y proclamó al pueblo de Israel. En su camino está puesto vida y la muerte, bendición y maldición. Digamos, escoge. Claro, el profeta Moisés dijo que escoge vida y bendición, digamos. ¿Qué significa eso? Dios le ha dado a ser humano libre albedrío. Ser humano no fue creado como animal, no. Algunos dicen, ay, ser humano es animal, pero no, nada sabe. A veces algún cristiano también dice, pero no, ser humano no es animal. No entiende nada de parte de espíritu, alma y cuerpo. Dios nos ha dado propia voluntad, que podamos pensar, razonar, que podamos decidir, ejecutar las cosas. Pero robot o programa de computación no tiene libre albedrío. Según programación funciona. Robot también, ¿sí? Pero ser humano fue creado según imagen de Dios. Nuestro pastor principal nos predicó ahí. Hay numerosos ángeles, pero los ángeles no tienen libre albedrío, propia voluntad. Los ángeles obedecen al mandato de Dios. Obedecen, cumplen perfectamente. Claro, los ángeles también tienen su rango diferente, por eso arcángeles, que está cerca de Dios Trino, Dios les ha dado una potestad grande. Pero aún así, los ángeles no tienen libre albedrío, propia voluntad. Obedecen con gusto al mandato de Dios. Pero nuestro pastor principal nos explicó 3 arcángeles que pertenecen al Dios Trino, Dios les ha dado libre albedrío. Solamente a 3 arcángeles que servían
a Dios Trino. Por eso Lucifer, que ha servido a Dios Padre, traicionó, ¿sí? Por la arrogancia. Porque si no tuviera libre albedrío, no podría revelar. Pero Dios les ha dado a 3 arcángeles que pertenecen a Dios Trino, a Señor, a Espíritu Santo. Pero Lucifer cayó. Por eso, muy importante usar bien su libre albedrío, propia voluntad. Pero Dios le dio libre albedrío a los hombres, el cual piensa y decide y ejecuta las obras. No tener libre albedrío es pertenecer a alguien y debe hacer algo con obligación, sin propia voluntad. Y significa que no es mismo nivel con el que manda. ¿Cierto? Uno no tiene libre albedrío, solamente hace lo que recibe, no es mismo nivel con el que le manda, ¿sí? ¿Cierto? Y alguna religión dice Jesucristo es el ángel o arcángel. No. A nuestro Dios, ¿qué le ha dicho a nuestro Señor? Yo te engendro hoy, dice. ¿Sí? Pero hoy, aparentemente bonito, porque Jesús es ángel, arcángel. Pero no. Ángel no tiene libre albedrío, no puede ser mismo Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Pero dice que Jesús es el arcángel. No. Hebreo capítulo 1, verso 5 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Nuestro Dios jamás dijo a ángel que eres, mi hijo eres tú. Jamás. Yo te engendro hoy. Leo de nuevo. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Por eso, ángeles que no tienen libre albedrío, no lo sabemos. Los ángeles que pertenecen a Dios, a cumplir, a obedecer al mandato de Dios. Por eso no es mismo nivel. Pero Dios le dio libre albedrío al hombre creado según imagen de Dios. Por eso profeta Moisés le dijo, está puesto bendición y maldición, vida y la muerte, escoja. ¿Qué significa? Dios nos ha dado libre albedrío, pero Dios nos enseñó qué es la bendición, qué es la vida, qué es la muerte y maldición. También nuestro Dios desea que escoja vida y bendición. Nuestro Dios nos da gracia que escoja vida y bendición, que no escoja maldición y muerte. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. Por eso, ser humano, aparentemente en esta tierra, menos que ángel. Porque ángeles son hermosos, perfectos. También depende de su rango, pero poderosos. Por eso, ser humano que vive en esta tierra parece
mucho menos que ángel. Pero en realidad, ángeles no tienen su libre albedrío, digamos, un ser menos que ser humano que tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío, ¿qué significa? Hay nivel más alto. Por eso, San Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en nombre del Señor Jesús, ¿sí? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Ser humano, ser arrepiente de sus pecados, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, por el momento, ser humano, claro, no creyentes, ese caso, otro caso es, pero si es hijo, hija de Dios, pero en esa tierra parece menos que ángel. Claro, cuando estamos en el cielo, nosotros no mandamos cualquier ángel, no, respetamos. Pero claro, y ángeles sí adoran a hijos de Dios, pero también depende de su nivel de fe, rango alto por Dios. Los ángeles de alto rango, poderosos, no adora, no inclina a cualquier creyente, porque Dios le ha dado esa potestad, esa autoridad. Dios cultiva a los hijos que han aceptado a Jesucristo y han recibido Espíritu Santo para que sean hijos verdaderos. También les da la gracia necesaria, abundante, continuamente. Nada somos sino gracia de Dios, Trino. Es la confesión verdadera. Si no tenemos la gracia de Dios, gracia del Señor, gracia del Espíritu Santo, nada somos. Pero por la gracia que nos da, somos hijos de Dios, podemos llevar nuestra vida como hijo, hija de Dios, nuestro cultivo humano en esta tierra para convertirnos en hijos verdaderos que llegan a la santidad completa. Sin embargo, debe entender profundamente de lo que no puede crecer la fe y no puede ser la fe verdadera si no hace la voluntad de Dios usando su libre albedrío, aún teniendo la gracia abundante. Se ve falta que hace esfuerzo usando libre albedrío por la fe entre creyentes que confiesan la gracia de Dios. Nosotros confesamos, nada somos sin gracia de Dios, sí, verdad. Pero algunos creyentes, cristianos, enfatizan mucho a la gracia de Dios. Está bien, por eso, pero no hace esfuerzo usando su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esta es una cosa muy lamentable. Nada somos sin gracia de Dios, ¿sí? Sin gracia del Señor, sin gracia del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos nuestro libre albedrío, propia voluntad. Si usamos bien nuestra propia voluntad, libre albedrío, a obedecer, a cumplir la palabra de Dios, es muy, muy necesario. Esa es voluntad de Dios. Por eso, profeta Moisés declaró ante todo pueblo de Israel, está puesto bendición, maldición, vida y la muerte.
pero dijo, escoge la vida. Igual nosotros estamos en Cristo Jesús verdaderamente. Por la gracia de Dios somos salvos, somos hijos de Dios. Pero nosotros tenemos propia voluntad, libre albedrío. Según uso de nuestro libre albedrío, tendremos resultado muy diferente. Pero algunos cristianos, creyentes, enfatizan mucho la gracia de Dios. Sí, nosotros también, por eso yo digo, ¿no? Nada somos sin gracia de Dios. Pero, digamos, ya todas las cosas vienen de gracia de Dios. Por eso, ya yo espero gracia de Dios. No hace fuerza para cumplir, para obedecer. No hace esfuerzo. Es una falta muy grande. No ha entendido bien la providencia de Dios que ha puesto en nuestra vida espiritual, vida cristiana. Puede hacer algo o no, con su propia voluntad, puede hacer algo o no, ¿sí? Y puede escoger algo entre otros. Si tiene 5 opciones, por ejemplo, puede escoger una, ¿sí? Según su libre albedrío. Mejor dicho, puede obedecer o no obedecer a la palabra de Dios. También puede obedecer 100% según su propia voluntad, o 80%, o 50%, o 20%. Depende de su libre albedrío. Uno puede asistir al culto dominical de la tarde o no, según su propia voluntad, aún sabiendo mandamiento de Dios, la palabra de Dios, aún entendiendo principio. Según su propia voluntad, yo asistí al culto dominical de la mañana, al culto de la tarde quiero pasear. Quiero comer en el restaurante con tranquilidad, tomando tinto, café. Pero uno decide como ustedes, yo quiero cumplir la palabra de Dios. Yo quiero obedecer a la voluntad de Dios. Uno decide. Uno está asistiendo al culto, pero digamos, según su propia voluntad puede cabecear, puede adormilar, pero uno, según su propia voluntad, yo no quiero perder ni una parte de este mensaje. De repente viene algo, sueño o cansancio por calor, por ejemplo, está de pie. De repente, dando cachetada. Pero uno viene sueño según su propia voluntad. Me da mucha comodidad. ¡Ay, qué dulce! Ese sueño que viene. ¿Cierto? Nosotros, cada momento, cada cosa, con nuestra propia voluntad, escogemos. En diferente manera, en diferente grado. Dios nos ha dado libre albedrío. Uno aprende, escucha la palabra de Dios, uno dice, amén, sí Señor. Otro, no, esa enseñanza es exagerada. Yo soy doctor, yo soy psicólogo, yo soy historiador. No, no es así. Cada uno escoge. Cada cosa, cada momento, cada segundito, escoge con su propia voluntad. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Uno está en culto, pero cada uno actúa en diferente manera, con su propia voluntad.
Un ejemplo, hace poco, final de Copa Mundial, estaba mañana de domingo. Otro pone un celular con partido, otro con culto, mirando juntos. Uno puede hacer eso. Pero otro, de repente, a mí me gusta ese fútbol, ese partido, más que todo, final de Copa Mundial. Pero yo estoy ante Dios. ¿Cómo puedo distraer poniendo partido de fútbol? De repente vecino daba un grito, ¡guau! De repente, ¿quién metió gol? De repente puede pasar una curiosidad, pero no, yo estoy en culto ante Dios. Por eso, resultado muy, muy diferente ante Dios este culto, este corazón. Eso escoge por su propia voluntad. Porque ya sabemos cómo ofrecemos nuestro culto ante Dios. Pero cada uno escoge su actitud, su manera. Uno puede orar y en oración de Daniel de lunes a sábado, pero uno, sábado, hasta sábado, ¿cómo puedo orar? Hay que pasear, hay que tener y descanso. Un ejemplo, cada uno escoge, decide, ¿sí? Es ese libre albedrío. Como cita bíblica de hoy, puede escoger la vida y la bendición o la muerte o la maldición. También escogiendo vida, depende de su esfuerzo. 100%, 80%, 50% o 20%, ¿sí? Pero tendrá resultado conforme a su elección. Dios no ha predestinado a alguien para cielo o alguien para infierno. Dios no ha destinado. Pero hoy en día, bastante creyentes, cristianos, piensan que Dios me ha destinado para cielo. Por eso yo, sea como sea, yo estaré en el cielo, viviendo en mundo pecado. Hoy enseña también, hay predicadores así, pero no es. Tampoco ha predestinado a alguien que sea rico o sea pobre. Dios no le ha predestinado en esta manera. Si cree en el Señor, si vive conforme a la palabra de Dios, si escoja la vida y la bendición, recibe la salvación, protección y bendición. Si abandona la fe, aún ha aceptado a Jesucristo y ama al mundo de nuevo, ha escogido la muerte y la maldición. Por eso, Dios escoge como su hijo, su hija. ¿Cómo? Dios nos ha dado, nos ha puesto una categoría de salvación. Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, si recibe Espíritu Santo, ya está en categoría de salvación. Es salvo. Podemos decirlo, Dios nos escogió, ¿cierto? Pero ha aceptado al Señor Jesucristo, vivía conforme a la palabra de Dios, pero después abandona fe en Cristo Jesús, ama al mundo, comete pecados continuamente.
está fuera de categoría de salvación que Dios ha puesto. Digamos, Dios ha puesto la vida y la muerte, pero si abandona su fe en Cristo Jesús, si ama al mundo, ¿qué significa? Después cambió, escogió la muerte. Pero hoy en día muchos creyentes piensan que una vez ha aceptado al Señor Jesucristo va a tener salvación perpetua. Piensa así, cree así, por eso se engaña a sí mismo. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, Dios da amor continuamente. La gracia. Dios de amor da continuamente la gracia para que reciba la vida, la bendición a todo hombre que tenga salvación y conozca la verdad. Sí, Dios da su gracia, no termina, no se agota, continuamente da, pero cada uno piensa, decide, ejecuta su obra con su propia voluntad, con libre albedrío. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Digamos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero será su responsabilidad escoger la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Pero, ay, qué pena, ¿por qué Dios no ha creado ser humano a mí como un robot que solamente obedece y vaya al cielo, a la salvación? No, yo les dije en el principio, ese ser nivel bajo. Dios nos creó según su imagen, ¿sí? Un nivel, digamos, como hijo, hija de Dios. Pero, ¿por qué Dios nos ha dado libre albedrío? Ay, me da mucha pena. Ay, como robot, como ángel que solo obedece, cumple para el cielo. No, no puede, en este caso no puede ir al cielo. Nosotros sabemos, descendencia de Adán y Eva que viven en el huerto de Edén hasta hoy, ellos no tienen pecado. Claro, ellos tienen libre albedrío, pero aún así, en el huerto de Edén, digamos, allí no hay maldición y bendición, muerte y vida, no hay. En el huerto de Edén, que pertenece al mundo espiritual, allí no hay maldad. Por eso, solo mantienen así. Por eso, descendencia de Adán y Eva en el huerto de Edén, aún no teniendo ningún pecado, no puede entrar al cielo. Vive allí, claro, ellos no sufren, ellos tienen las cosas todo buenos, pero su gloria, eso no puede comparar gloria de los almas que entran al cielo. Ese es cultivo humano en esta tierra. Dios tienen muchos ángeles bonitos, perfectos, obedientes, pero ¿por qué creó ser humano dando libre albedrío? Que con su propia voluntad, que ame a Dios. Dios Padre quiso tener verdadero hijo, verdadera hija, que ama de corazón, no por programación, no por obligación. ¿Cuántos dicen amén?
hoy en día hay un respiradora, aspiradora de robot. Hace programación, él mismo anda, se limpia con programación. Después termina su trabajo y vacía basurero y entra a su lugar y va a cargar. ¿Cierto? Por eso usted daría beso a ese aspiradora. Tan obediente, tan cumplido, te amo. Usted amaría a su aspiradora de robot, de inteligencia artificial. Por eso usted abrazaría, mi aspiradora tan querida, tan obediente. ¿Así? No. Claro, útil. Pero con su propia voluntad. Comparte amor. Si ama mutuamente. Ese es verdadero amor. Nuestro Padre Celestial quiso tener verdadero hijo, verdadera hija que comparte ese amor eternamente en el cielo. Con su propia voluntad ama a Dios, obedece a Dios. Dios quiso este hijo, quiere este hijo, esta hija. Por eso nos ha dado libre albedrío. Por eso uno, ¿por qué Dios nos ha dado libre albedrío? Ay, qué pena. Digamos, no quiere obedecer a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Quiere amar al mundo. Quiere desobedecer. Eso no es verdadera fe. No es verdadero amor a Dios. Un ejemplo, usted sí ha invitado a alguien a su cumpleaños, pero esa persona distraen con su celular. O de repente llama a alguien, está cantando, felicitando. Usted, como dueño de cumpleaños, ¿usted qué sentiría? Tal vez va a arrepentirse. Invitación a este amigo. Yo he pensado que es buen amigo, por eso invité a mi cumpleaños. Pero en reunión de cumpleaños, él está de repente con cara de juez. Ahí distrae con su celular. No se interesa felicitar y cortando happy birthday. Uno está obligado allí. Nada feliz. Nada amor. Igual con Dios. Solamente por cumplir. Yo no quiero pensar alguna otra cosita del mundo. Solamente, yo obedeciendo, ir al cielo. No es así. Dios nos ha dado propia voluntad, libre albedrío, con corazón, con buena voluntad, que obedece, que ama, recibiendo, claro, hemos recibido su amor primero. Más que todo, Manmin sabe por qué Dios cultiva al ser humano en esa tierra, para compartir su gloria, su amor en el cielo eternamente. Por eso nosotros correspondemos con ese amor, amamos, obedecemos, muestramos nuestra fe. ¿Sí? Ezequiel, capítulo 18, verso 21 en adelante. Allí está escrito importancia de nuestra propia voluntad, libre albedrío. Escuche bien, por favor.
Ezequiel capítulo 18, verso 21 en adelante dice: mas el impío sí se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia. De cierto vivirá, no morirá. Es palabra de Dios, ¿sí? El impío sí se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia. De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, y su justicia que hizo vivirá. ¿Qué yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartaré de sus caminos? Mas si el justo, escuche bien, mas si el justo se apartaré de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo se le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Impío se apartará, se apartaré de maldad, de iniquidad, si hace bien conforme a la palabra, con su propia voluntad, no morirá, vivirá, dice. Pero el justo, si apartaré de su justicia, cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá, dice. Por eso anteriormente algunos decían: ay, fulano tal estaba a ese nivel bien alto, nivel espíritu. ¿Pero por qué salió? Témanme. ¿Por qué hizo las cosas malas? Con su propia voluntad se apartó de justicia que ha hecho. Aquí está escrito, ¿sí? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose del impío, de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Amén. Si entiende esta providencia de Dios, debemos hacer la justicia de Dios, la cual hace cosechar de lo que siembra, escogiendo la vida y la bendición, siendo más sabios. Por eso, Mangmin, ya entendemos las cosas profundas por la enseñanza de nuestro pastor principal, por la enseñanza de pastora principal interina. No nos falta conocimiento, pero depende de cada su libre albedrío. O uno hace, pero hace 100%, hace 80%, otro 50%, otro 20%. Por eso, haciendo de repente obediencia, según su esfuerzo que hace, tendrá diferente fruto. Por eso, nuestra fe, ¿dónde se distingue?
¿quién usa bien su libre albedrío, su propia voluntad? Amén. Muy, muy importante. Uno obedece, está escogiendo bendición, vida. Desobedece, digamos, comete pecado. ¿Qué es cometer pecado? No cumplir la palabra de Dios, digamos, infringir la palabra de Dios, ley de Dios es pecado. Uno obedece, pero hace toda fuerza continuamente, 100%, hoy tendrá resultado diferente. Pero hace obediencia, pero no hace desobediencia, pero 20% hace su fuerza. Tendrá fruto de 20% que ha hecho. Uno guarda día del Señor, pero solamente culto de la mañana, pero culto de la tarde no. Yo hago mi paseo. Tranquilo, bonito, hay paseo. Sí, por su propia voluntad, si hace eso, no puede tener la bendición que cumple culto de la mañana, culto de la tarde. Uno asiste a la oración de Daniel, de lunes a sábado. Otros, solo 3 días. No es igual. ¿Me entiende? Según su elección, va a tener diferente resultado. Yo quiero trabajar solamente esa parte. Ya, solo tiene eso. Pero otro, yo quiero servir esta parte, yo haciendo mi fuerza. Hoy va a tener diferente recompensa. Según su libre albedrío. Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Viene lluvia tardía o temprana, eso hace favor grande a plantas, a cereales, ¿sí? Igual nosotros conocemos y proseguimos en conocer a Jehová, digamos, como Manmin. Entendemos profundamente a través de enseñanza de pastora principal interina, por revelación. Uno pone por obra, como lluvia tardía y temprana que favorece a la planta, a cereal. Por eso somos muy privilegiados, porque somos Manmin. Recibimos esa bendición grande, abundante, profunda, pero cada uno aprovecha en diferente manera, con su propia voluntad, con su libre albedrío. Amén. Por eso conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová. Con amén. De repente uno aprendiendo, hoy también aprendo, me da carga. No puede aprovechar, pero amén, hoy también yo aprendo, bonito, amén, yo quiero obedecer. Hoy, con su propia voluntad, hace eso, bendición. Grande, grande. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la ley espiritual. Palabra de Dios. Uno siembra poco, cosecha poco. Pero hoy en día muchos creyentes, bastante creyentes, sembrando poco quiere cosechar abundante, pensando esa es la bendición sobrenatural. No hay esto en la verdad, en palabra de Dios. Es una idea mundana, una idea mundana que entró al mundo cristiano. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Esa es la ley espiritual, palabra de Dios. Uno siembra, pero yo quiero cosechar abundante. Yo quiero trabajar poquito, pero yo quiero Nueva Jerusalén. No es codicia. Amén. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es la justicia de Dios. Por eso, haciendo poco, yo crecimiento espiritual grande, sobrenatural, con el poder de recreación de mi pastor principal. No, ese no es bíblica. Codicia que entró del mundo a mundo cristiano. Allí puede poner poder de recreación en el espacio espiritual. Seas como sea, eso no es de verdad. ¿Por qué? La ley, la palabra de Dios. Siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la justicia de Dios. Hay en empresa, en su trabajo, en empresa, de repente alguien trabaja poquito, sondeando parte de superiores. ¿Cómo puede ser reconocido por su patrón? No. Cuando viene algún problema va a despedirse primero. ¿Sí o no? Pasa algún problema, ya va a despedirse primero. Mateo capítulo 16, verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Sí? Claro, ciertamente Dios puede bendecir 30, 60, 100 por uno, es verdad. Pero hay uno sembró uno. Pero 30 dará, difícil. De repente doble, puede cosechar 2. Pero mucho piensa que yo sembro 1 escasamente, pero por favor, 100, sobrenatural, en el espacio espiritual de mi pastor principal. No, no es. Ay, Pastor David, hoy me golpeó, me rompió mi esperanza. Está bien,
hay que romperse este malentendimiento, esa confusión. Si no, va a quedar siempre en confusión, gran problema. Quiero compartir el caso que Ruth escogió la vida y la bendición como conclusión de este mensaje. Hemos leído libro Ruth, ¿sí? Tiene 4 capítulos, pero bien hermoso, hermoso. Y Elimelech, él vivía en el Belén de Judá y tuvo hambre en Belén y por eso ha mudado a región Moab con su esposa Noemi y su hijo Malón y Kelión, viviendo más o menos 10 años en Moab, y murió Elimelech. Noemi y fue viuda. Y 2 hijos, Malón y Kelión, y casaron con moabitas. Se llama uno Orfa, otro Ruth. Ruth, hoy, un hombre, una persona muy famosa para nosotros. Y quedaron como 3 viudas, imagínense esa tristeza, Malón, Kelión murió, ¿sí? Noemi, suegra, viuda. Orfa, viuda. Y Ruth quedó viuda. Escuchó que Dios le ha dado alimentos en Belén. De todo modo, una vida en tierra extranjera no es fácil. Y también, y de todo modo, y Elimelech murió. Por eso Noemi quiso regresar a Belén. No sabemos historia, hemos leído, por eso, pero de todo modo aquí importante, por eso yo leo. Ruth capítulo 1, verso 7 en adelante. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Digamos, se case de nuevo, ¿no? Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemi, digamos, despidieron que regresara a su madre y se casaran de nuevo con otro hombre. Despidieron, por eso ellos lloraron, ¿no? Pero hay una parte lamentable. Noemi, que creía en Dios, ¿cómo puede decir que regrese a sus dioses? Pero de todo modo, hay que sembrar la fe. Como miembro de Manmin haría eso, pero ¿cómo puede decir que regrese a sus dioses? Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Orfa y Ruth decía que iremos a tu pueblo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, sí, de todo modo, por el tiempo que ha pasado juntos con Noemi, de todo modo Orfa humanamente no era mala, por eso tenía mucha pena despedirse, pero ya fue
persuadida. Por eso Orfa decidió a regresar a su pueblo, a sus dioses. Pero Ruth se quedó con Noemí. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ay, también da pena aquí. Vuélvese tú tras ella. Claro, humanamente Noemí pensando en lugar de Ruth, ¿no? Pero confesión de Ruth tan hermosa está saliendo aquí, 16, 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te dé y me aparte de ti. ¿Por qué? A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivires, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Oye, escogió bien. Porque escogió a Dios. Claro, humanamente hay suegra que debe apoyar, debe cuidar, debe servir. Ay, humanamente no sería fácil. Ella también viuda, hoy en día también, de todo modo viuda no tan fácil será. Pero en aquel día viuda, 2 viudas quedan. Claro, Noemí explicó, tú no tienes ninguna esperanza. En aquel día, cultura de allí, ¿qué fue? Hay y entre hermanos, su cuñada, digamos, su hermano murió, su cuñada quedó sin hijo. Ya toma como su mujer y debía que continuar esa familia. Pero Noemí explicaba que nosotros no tenemos ninguna esperanza, por eso vaya, regrese a tu madre y quede en casa de marido, se case de nuevo. Pero Ruth, de todo modo, tuvo fe en Dios, viviendo con Noemí, con su esposo, ¿no? Claro, será fácil, se casa de nuevo en su pueblo, porque si entra a Judá, digamos, para Ruth será un pueblo ajeno. Ay, 100% yo entiendo. Un ejemplo, yo vivo aquí y más de 17 años, pero claro, por gracia del Señor estoy tranquilo en el espacio espiritual de nuestro espacio principal, también con su apoyo, con su compañía. Pero de todo modo, aquí para mí, como un país extranjero, yo hablo español, pero no es suficiente. Yo conozco cultura de aquí, pero no como ustedes. Claro, a veces yo visito a Iglesia Central por alguna razón. También yo siento como un extranjero en Corea del Sur, porque no tengo mi casa allí, sea alquilado o propia, no tengo. Digamos, quedando en un hotel. Claro, me fascina compartir en la iglesia, en actividad. Sí, esa parte sí. También con amigos pastores, con hermanos. También bonito. Pero cuando quedo algo, no tan cómodo, porque yo 17 años vivo en Latinoamérica. Parece Corea del Sur para mí como un lugar extranjero. A veces yo entro metro, tiene tantas rutas y complicadas, casi estoy perdido. De todo modo. Un país extranjero no fácil. De todo modo, claro. Para mi familia, sí, estamos recibiendo mucha gracia de Dios, bendición de Dios, pero de todo modo. Por eso Ruth, si entra a Judá,
siguiendo a su suegra Noemi para cuidar, para ayudar con pueblo ajeno. No es fácil, pero Ruth siguió su principio como su nuera. Claro, murió su esposo, hijo de Noemi, pero también ha decidido, yo quiero servir a Dios. Por eso, versículo 17, más emocionante. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Wow. Orfa de todo modo fue persuadida y regresó dando besos, llorando. Pero Ruth tuvo ese corazón recto, su fe en Dios, y no perdió su principio como nuera. Su confesión, vea, no cambió. Con su propia voluntad, nadie recomendaron. De repente va a ir bien, porque vaya, no. No ha consultado a su propia madre. Ella, con su corazón, ¿sí? Ha decidido. No cambió con su propia voluntad. No por obligación. Noemi, ¿cuántas veces que vaya, regrese, que se case con otro? Pero sabemos, después sí entró a Judá, ¿sí? Con Noemi, y escogió espigas. Entonces sabemos su historia. Ya encuentro voz. Un pariente cercano para redimir bienes de Elimelech. Uno sí redime bienes de su pariente, hasta mujer que quedó debe redimir. Por eso vos, viendo corazón recto, justo, ¿sí? Hermoso de Ruth, tuvo otro pariente más cercano, pero él no quiso. Pero vos se tomó, redimió parte de Elimelech y tomó como mujer suya. Y esa historia, ¿cómo termina? Ruth capítulo 4, verso 21, 22 dice, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed con Ruth, ¿sí? Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, rey David. Digamos, Ruth entró al linaje de Jesucristo. Ay, un honor grandísimo. Fue salvo. También fue integrado, fue formado una familia bendecida. Ruth era viuda pobre que no tuvo ninguna esperanza, pero creyó en Dios, siguió al principio y no titubeó, ni cambió por ello. Por ello fue formada una familia bendecida y integró al linaje de Jesucristo. Es decir, tuvo la vida, salvación y honor. Grandísimo. Ella sí regresó a su pueblo como orfa, quedó como una mujer. De repente, no sé si será feliz o no.
pero sin salvación, ¿sí? Pero siguió con su fe, con corazón recto, no teniendo conocimiento como nosotros, conocimiento espiritual, no tuvo, pero su corazón era tan recto, bonito, ¿sí? Constante. Fue una mujer bendecida que escogió vida y la bendición con su propia voluntad, con su libre albedrío. Escogió la vida y la bendición por la obra de fe, usando bien el libre albedrío. Estamos en el año nuevo 2023. Todavía estamos en enero, pero ¿cómo piensa este año? Parece un año viejo. Hemos entrado al año nuevo con gozo, con gran expectativa o con fe. Este año yo andaré bien ante los ojos de Dios. Yo creceré espiritualmente, yo seré bendecido. Yo oraré en oración de Daniel. Hemos entrado, yo creo, gran mayoría de nosotros. Pero ¿cómo se siente? Todavía estamos en el enero, pero este año, igual que lo que ha pasado. Todavía, Padre, yo estoy en año nuevo, 2023. Hasta diciembre yo quiero hacer fuerza para andar bien, obedeciendo, cumpliendo tu voluntad, siguiendo la guía de pastora principal interna, enseñanza de mi pastor principal, orando. Sí, yo sabía. Este año, igual que año. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Gente del mundo, de repente rodeando con su maleta de viaje a su aldea, a su casa, comiendo uva, quemando de repente muñeca. Quiero olvidar lo que ha pasado, espero la nueva, buena. Pero antes de pasar enero, olvida, pierde ánimo. Pero nosotros, en Cristo Jesús, Manmin, debemos renovar nuestro corazón otra vez. Pasando febrero, marzo, abril, año nuevo, hay que aferrar, año nuevo. Yo quiero hacer fuerza. Amén. Tenemos proyecto de crecimiento espiritual, lectura bíblica. Sí, yo lo haré. No puedo dejar. Yo pongo en prioridad. Iglesia, prepara audio, Biblia. ¿Cómo no puedo hacer 20 minutos, 25 minutos o de repente? ¿Cómo no puedo invertir? Esa palabra me va a bendecir, me va a cambiar, me va a hacer crecer. Oración yo hago con mi propia voluntad. Depende de nuestro libre albedrío. No dejemos las cosas del mundo que nos invade. Hagamos fuerza. Todavía estamos en enero, sea febrero o marzo, no importa. Julio, no importa. Este año nuevo. Amén. Yo haré fuerza con mi propia voluntad. Dios me da gracia continuamente a través de mensaje de pastora principal interina, mensaje de pastor principal.
Amén. Renovamos nuestro corazón. Otra vez, oro que escoja la vida y la bendición usando bien libre albedrío con fe. Oremos juntos. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Tú nos has dado libre albedrío. Padre, tú has creado también los ángeles, pero los ángeles tan bonitos, perfectos, obedientes, pero no tienen libre albedrío. Pero tú nos has dado libre albedrío como un ser más nivel alto que ángeles, para ser hijo, hija, verdadera. Padre, a través de nuestro pastor principal, a través de pastora principal interina, nos guía. Padre, muchas gracias. Padre, estamos en año nuevo, 2023. Padre, ayuda a renovar nuestro corazón otra vez. Padre, ayuda a marchar con fe, usando bien nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad, haciendo fuerza. No hay que ser perezoso, hay que ser diligente, hay que ser fervoroso. Padre, ayúdanos por favor. Padre, Señor, ayuda a glorificarte con la bendición tuya. Padre, siendo perezoso, siendo negligente, no podemos reclamar nada ante ti. No hay que esperar algo grande, abundante, haciendo poco. Padre, Señor, ayúdanos. Padre, ayuda a marchar con fe, por favor. Padre, muchas gracias. Guíanos, protégenos, bendícenos este año 2023, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo hemos orado. Amén.